Adelante, doctor. Hola, Ahora sí, adelante. buenos días. Ahora sí. Buenos días, estimados. Gracias. Un saludo especial para todos los oyentes. Bueno, es evidente que existe una gran expectativa de toda la ciudadanía con referencia al artículo 209 de la Constitución Política del Estado y sobre todo las declaraciones que ha emanado el vocal Tawich, cuando manifiesta de que las organizaciones originarios campesinas pueden participar, que no necesitan personalidad jurídica como los partidos políticos, sino que ellos pueden participar directamente. Sin embargo, pues, ¿cómo podemos creer las versiones del vocal Tahuiche? Ya que ha empezado a salir con una infinidad de comentarios, anteriormente también ha salido con comentarios de que hay que implantar la pena de muerte, ¿se acuerdan? Sin embargo, pues cuando él se ha postulado para ser magistrado para ser electo como miembro del Tribunal Supremo de Justicia, me parece que era, se saca cero, Se ¿no? aplazó. Entonces, cuando se saca cero, eso implica de que esta persona no está preparado, habla cualquier tontería, habla para hacer protagonismo político. Si vamos a entender lo que dice el artículo 209 de la Constitución Política del Estado, dice claramente, ¿no? Las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con excepción a los cargos elegibles, ¿no? Órgano judicial y el Tribunal Constitucional, serán postulados, dice, a través de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, en igualdad de condiciones. Sin embargo, la ley de organizaciones políticas, como es la ley 1096 que ha sido promulgada el 1 de septiembre del 2018, pone, ¿no? El énfasis, pone las reglas. Es cierto que dice tipos de organizaciones políticas, dice, ¿no? Pone los partidos políticos, pone las agrupaciones ciudadanas y también pone las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Sin embargo, este está en el artículo 5, numeral o inciso C, dice, son organizaciones que posibilitan la participación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en elecciones subnacionales. Es decir, si bien es cierto que la Constitución Política del Estado es la carta magna, la piedra fundamental, ¿no? De todas las naciones, de todas las repúblicas, en otras palabras, la Constitución Política del Estado es como un pilar, como el primer pilar que se planta para hacer una edificación. Pero los demás pilares, en este caso, son las leyes. Todo lo que dispone de manera sustancial, de manera general, la Constitución Política del Estado, las leyes como el Código Penal, como el Código Civil, en este caso estamos hablando de la ley electoral, de la ley de partidos políticos o lo que la llamó la ley de organizaciones políticas. Ellos ponen la regla sobre que debe llevarse adelante las elecciones generales como las elecciones subnacionales. En este caso, esta ley en el artículo 5 identifica, ¿no? Esos tres, los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas, como también las organizaciones de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Ahora bien, ¿qué dice este artículo en su numeral 6? Dice que estas organizaciones solamente pueden postular sus candidatos en las subnacionales. ¿Eso qué quiere decir? De que ellos no pueden postular candidatos presidenciales, vicepresidenciales, senadores y diputados como pretende hacer creer las declaraciones del vocal Tawichi. Si no, dice que simplemente dice, no claramente, son organizaciones que posibilitan la participación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en elecciones subnacionales. ¿Eso qué quiere decir? De que ellos pueden llevar candidatos a alcaldes, a concejales, sin necesidad, lógicamente, hace creer de contar con los requisitos de un partido político. Sin embargo, también nos dice ahí
Su organización y funcionamiento obedece a normas y procedimientos propios, ¿ya? A fin de postular candidatos en procesos electorales, deben cumplir los requisitos que establece la presente ley. En otras palabras, dice que las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos tienen que cumplir, sí o sí, con la ley 1096, que es la ley de organizaciones políticas. El propio Tahuichi, después de haber declarado y de hacerles alegrar a la gente, ¿no? A la Federación, a la Confederación de Campesinos, ¿no? A la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y de Bartolina Sisa, de pronto les da un baldazo de agua fría, ya que él mismo dice, Tahuichi dice, ¿no? Tahuichi dice, una organización indígena para participar en un proceso electoral de alcance nacional necesita, dice, 5 requisitos, cumplir 5 requisitos. Primero, debe tener un nombre, su sigla y colores. Segundo, dice, su estatuto orgánico no debe tener. Entonces, primero, ¿qué dice? Para participar en una organización originario campesino tiene que reunir 5 requisitos. Debe tener su nombre, su sigla como primer requisito. Como segundo requisito, dice, debe tener su estatuto orgánico. El tercer requisito nos dice, debe tener su personería jurídica. ¿No ve? Cuarto dice, que se cuente con un acta donde se expresa la voluntad de la organización para participar en ese proceso electoral. Quinto, su propuesta programática de gobierno. En otras palabras, debe tener un plan de gobierno, ¿no? Primero, dice, ¿no? Toda hasta la Confederación Única de Sindical de Trabajadores Campesinos puede participar, nos dice, en las elecciones generales. También las Bartolinas pueden participar, dice. Sin embargo, al mismo tiempo, les da un baldazo de agua fría y dice que deben cumplir 5 requisitos. El primer requisito, como cualquier otro partido político o como una agrupación ciudadana, debe tener un nombre y debe tener su sigla. Segundo, dice, debe tener un estatuto orgánico. Ya. Como cualquier partido político, como cualquier agrupación ciudadana. Y tercero, nos dice que debe tener una personería jurídica, ¿no? Ahora, el cuarto punto, ¿qué dice? El cuarto punto dice que cuente con la acta, ¿no? Un acta donde expresa la voluntad de la organización para participar en un proceso electoral. En otras palabras, esta acta de fundación, podemos llamarlo así, porque tiene que tener su acta de fundación como cualquier entidad, debe ser concreto, es decir, la organización política ciudadana, o en este caso estamos hablando de la organización, ¿no? De lo que sería de las naciones y pueblos indígenas o originarios campesinos. En el acta debe decir la voluntad de participar en todos los acontecimientos electorales. En este caso, participar en una elección general, presidencia, vicepresidencia, las subnacionales que serían las alcaldías y las gobernaciones. Esa intención debe reflejar, dice, Bien. lo que es el estatuto orgánico. Bien, René Roberto, perdón, para poder completar esta lista de las organizaciones que están con estructura nacional para poder participar, también se menciona la CIDOB de Tierras Bajas, que en alguna medida tiene, digamos, una estructura bastante expandida. Sin embargo, hay una información adicional. El mismo vocal Tahuichi presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para poder hacer la modificación de que no sea un límite solamente la participación en el nivel subnacional, ¿no? Entonces, esa modificación que está planteando con ese proyecto de ley, ¿qué posibilidades tiene para aprobarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional? Evidentemente, es cierto, ¿no?, de que se presentan proyectos de ley para modificar, en este caso, seguramente, esta ley 1096. Sin embargo, tenemos que ser realistas. A la Asamblea Legislativa Plurinacional no le interesa hacer cambios, porque
en este momento, si se aprobaría este proyecto de ley de reforma, de modificación a esta ley, quien perdería las bases, digamos, son los partidos políticos y en concreto sería pues el MAS. El MAS ya no tendría, ¿no?, ese voto electorado porque el MAS cuenta con las organizaciones como es la Confederación de Campesinos Única, ¿no?, como las Bartulinas y las otras instituciones como ya la han manifestado SIDOT y todos, porque hay que recordar que somos 36 nacionalidades y se sobreentiende de que las 36 nacionalidades tuvieran pues esa oportunidad de postular candidatos presidenciales los 36. Estaríamos hablando de un caos político, porque hubiera pues 36 candidatos presidenciales si hablamos de que cada nación tuviera, pues, en este caso, la oportunidad de plantear, ¿no?, o llevar candidato presidencial, vicepresidencial. Imagínense, aparte de los partidos políticos, ¿no?, quien perdería las bases electorales en este caso sería el MAS y, lógicamente, Evo Morales. Lo perdería. Entonces, como ellos tienen la mayoría, aun cuando nos hacen ver de que hay una pelea entre los arcistas y los evistas, sin embargo, cuando quieren aprobar alguna ley, por ejemplo, se unen, ¿no ve? Entonces se unen y son mayoría. Y lógicamente, pues, no, sabemos que en Bolivia no existe oposición. En vano esta comunidad ciudadana y creemos como candidatos, como representantes de la oposición, cuando los mismos ahí circulan, no sé, maletines negros o por algún espacio para sus familiares, se bajan los pantalones y aprueban nomás, ¿no?, lo que está ahí en mesa. Entonces, no se va a aprobar este proyecto de ley. Doctor Llave, lo siguiente, Mamani Llave, en esa dirección, ¿no?, la atomización de candidatos, sumados los partidos tradicionales, más organizaciones sociales, sería imposible de manejar para el órgano electoral. Bueno, yo decía, en esas características y pretendiendo que esto salga adelante, le consulto, hay dos caminos. Uno sería eliminar esta ley de partidos, la 1096, construir otra, o definitivamente hacer desaparecer a los partidos. ¿Qué criterio le merece? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Bueno, hay que recordar de que esta ley ha sido promulgada el 1 de septiembre del 2018 en la presidencia de Evo Morales. Y sabemos perfectamente la ideología que se ha ido trazando, dividir para reinar. El feudalismo, hacer reyes pequeñitos para que gobiernen tranquilamente porque no hay una oposición. Entonces, en ese marco es que se ha hecho esta ley. Bueno, lo correcto sería, ¿no?, hacer una nueva ley, ¿no?, donde lastimosamente la intención de querer eliminar, digamos, los partidos políticos o querer eliminar, digamos, las agrupaciones ciudadanas es algo que lo veo un poco difícil, ¿no? No imposible, pero sí un poco difícil. Tenemos que ver la esencia, por ejemplo, de cada organización originario campesino, la esencia misma de cada estructura. ¿De dónde nace? A ver. Primeramente tenemos que entender de que con la reforma agraria de 1953 nacen los sindicatos agrarios. Porque antes de esta no había sindicatos agrarios, ¿no? Entonces, ahí, con la reforma agraria, nacen los sindicatos agrarios. ¿Cuál es el propósito de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos? Es hacer llegar al gobierno las necesidades que tienen los hermanos trabajadores agrarios, o como se les llama, campesinos. Entonces, la función de cada organización tiene un objetivo que es reclamar los derechos fundamentales, como es el derecho al trabajo, el derecho a mejorar el trabajo agrícola. Entonces, esos son derechos. En cambio, un partido político y una agrupación ciudadana, el objetivo de ellos es hacer un plan de gobierno y mostrar al pueblo y decir, nosotros somos, por decirte, el partido, los pericos de los palotes, tenemos esta propuesta de gobierno, ¿no ve? Entonces, por esa misma razón, uno de los requisitos que ponen acá también es el plan de gobierno. ¿Qué es el principio que quieres realizar? ¿Para qué quieres llegar a ser gobierno? Entonces, el plan de gobierno dice, nosotros cuando vamos a llegar al gobierno, por ejemplo, ya por decir, vamos a derogar o abrogar la ley 1096,
¿no? Vamos a hacer reformas en la Constitución Política del Estado, porque muchos candidatos están hablando, ¿no? Ya de implantar la pena de muerte, ¿y eso qué implica? Implica la reforma constitucional, ¿no? Muchos hablan, lógicamente, muchos, ¿no? Ya han hablado de reformar, sí, la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Porque ven que es necesario, ¿no? Ahora bien, por esa misma razón, no podemos mezclar una institución cívica que reclama los derechos fundamentales, como es la Central Obrera también, ¿no? Su fin es reclamar el derecho de los trabajadores hacia el patrón, que en este caso se constituye el Estado, ¿no? Ahora, lógicamente, el partido político se diferencia en que él dice cómo va a gobernar el país, no es una propuesta, su plan de gobierno. Por esa misma razón, es un poco, digamos, difícil, digamos, hacer desaparecer lo que es los partidos políticos. El invento de las agrupaciones ciudadanas, que en la esencia también es un partido político, simplemente lo cambian el nombre, sin embargo, tienen que tener los mismos requisitos que el partido político. Por esa misma razón, aquí lo introducen, ¿no? La Organización de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesina, sin embargo, también lo introducen los mismos requisitos, a excepción de que no tendría que tener militancia, ¿no? Pero nos dice que debe tener, lógicamente, lo que debe cumplir, ¿no? Con lo establecido en la ley. Entonces, cuando nos dice que debe cumplir con lo establecido en la ley 1096, nos implica de que también tiene que tener militancia, tiene que sacar su presunción jurídica, que tiene que tramitarlo en el Tribunal Electoral. Sí, siguiendo en el mismo razonamiento, yo creo que ha tocado un punto bien importante. Lo que hay que definir claramente es el carácter y la naturaleza de una organización política y de una organización sindical. La organización sindical simplemente busca una serie de reivindicación de derechos laborales. Inclusive el mismo nombre de organización sindical campesina no es la más adecuada. De ahí que se gesta la creación de lo que ha sido la CONAMAC, ¿no? El Consejo Nacional de Ayllus y Marques del Collasuyo, que respondería más en su condición de organización, digamos, a los derechos de los pueblos indígenas. También la CIDOB tiene otro tipo de carácter que es de reivindicación de derechos, pero de organizaciones de tierras bajas. Estaríamos entrando prácticamente a una especie de podríamos decir, a una colisión en cuanto a derechos, ¿no? Primer tema. Segundo tema, yo creo que el argumento central que ha estado manejando Tawichi es que mis hermanos, dicen, ¿no? Aymaras, quechuas, indígenas, ya no sean más escalera de los partidos políticos, porque los partidos políticos obviamente se han ido devaluando. Pero bien decías que a partir de 1952 se ha ido gestando una especie de reclamo de derechos, pero, a ver, podríamos decir que tiene limitaciones esto, ¿no? Porque las organizaciones sindicales no son, pues, organizaciones político-partidarios, ¿no es cierto? Entonces, es una primera limitación que podríamos encontrar, pero además, desde 1952 se ha dado lo que se llama el pongueaje político, ¿no? No podían, digamos, diríamos que los indígenas aymaras y quechuas no tenían ese derecho de ser elegidos, ¿no? Entonces, a partir de la década del 60 empezaron lo que se llaman las organizaciones políticas indígenas, ¿no es cierto? Entonces, es un tema bastante complejo y que hay que aclarar, obviamente, la naturaleza y el carácter de cada tipo de organización, que yo creo que no está en condiciones, digamos, en el momento actual, de poder hacer una serie de modificaciones. El mismo Parlamento tiene atomizado en cuanto a sus componentes en divisiones, no tanto el partido que está en función de gobierno tiene una división, también, digamos, la parte que se llama oposición. Entonces, las condiciones no están dadas, obviamente. En ese sentido, este planteamiento quedaría simplemente como un buen deseo, digamos, de un vocal, ¿no? Es eso, digamos, la interpretación que se debería dar al doctor Roberto Mamani. Así es. Ya habíamos identificado de que las organizaciones como ¿no? CONAMAC, CIDOC, ellos nacen, ¿no?
como una necesidad de hacer sus reivindicaciones sociales, porque toda reivindicación que se reclama mediante la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, la CONAMAC, la CIDOC, son pues los derechos que buscan que se respete sus usos, sus costumbres y sobre todo llegar, ¿no? Buscando de que el Estado reconozca y les dé pues lo que es los avances tecnológicos tal vez, porque de una parte lo principal que le preocupa al hermano campesino, ¿qué es? A ver, la producción, la sequía, y entonces como la institución de lo que era al principio la Confederación Única de Trabajadores Campesinos ya no llena las expectativas porque son organizaciones distintas, ¿verdad? El SIDOC del Oriente, todas esas cosas, y se han visto ellos mismos rezagados. Entonces, por esa misma razón, nacen la CONAMAC, el SIDOC, para hacer sus reivindicaciones sociales, sus reivindicaciones, lógicamente, ya como grupo que se identifican. Ahora bien, evidentemente, cuando están en el poder para ganar la simpatía del electorado, hacen una infinidad, ¿no?, de actos, como Tawichi empieza a hacer proposiciones, proyecciones, presentan proyectos, porque tienen otras intenciones más adelante, ¿no? Pero cuando llegan al poder, se olvidan. Tal el caso, por ejemplo, de Evo Morales. Todos hemos creído que cuando Evo Morales ha llegado a la presidencia en el 2006, iba a ser un buen presidente, que iba a luchar para que el hermano campesino, porque hay que recordar, ¿verdad?, de que el 2 de agosto antes era como el Día del Indio, porque se llegó a descubrir las Américas y Cristóbal Colón pensó que había llegado pues a las Indias, por eso era Día de los Indios. Llega Evo Morales y la palabra indio es cambiado como el Día del Trabajador Agrario. Ahí termina, ¿verdad? Ahí termina el trabajador agrario. Ahora, el viaje político que ha nacido, como se dice, en el 52, que se ha ido apoyando en este caso a Víctor Paz Estenssoro con el MNS, se ha ido trasluciendo pues con el MAS. En el MAS se ha llevado el terrorismo sindical, donde en una comunidad si hay 92 personas, tiene que haber 92 votos. El viaje político se ha asentado con la llegada del MAS al gobierno. Ese viaje político que no se había visto antes del 2003, ¿no?, del 2006, con la llegada de Evo Morales. Ahora ya por esa misma razón decimos de que Chapare, pues Chapare es lógicamente secuestrado por los sindicalistas, ¿no?, porque ahí tienen que hacer lo que les dice pues la federación, ¿no?, de lo que es los cocaleros. No hay esa intención de buscar, digamos, una tendencia. Entonces, en vano hablamos de libertad, 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 cuando no se aplica la libertad. La libertad se aplica en la democracia. ¿Y la democracia cuál es? A ver, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la democracia es el derecho que tiene cada ciudadano boliviano de elegir primeramente y ser elegido. Doctor, creo que el tiempo es siempre el peor enemigo. Queda despejada la posibilidad de una acción inherente a la idea de Tawichi Quispe de hacer que las organizaciones sociales actúen en igualdad de condiciones por los partidos políticos. Esto debido al tiempo, a las condiciones de la Asamblea Legislativa y a las modificaciones que debería hacerse en las leyes, pero fundamentalmente en la Constitución. Voy a invitarla a despedirse para en otra ocasión abordar temas de esta naturaleza. Doctor, con usted. Gracias y bueno, pues gracias por compartir las ideas y por invitarme también a traslucir pequeños conocimientos. Todos tenemos que aprender. Un abrazo fuerte y Dios les bendiga.